Hola mijitos, ¿cómo están? Hoy les hablaremos de los 5 mejores pintores mexicanos, que hicieron grandes historia con sus pinturas, y que son reconocidos por sus grandes logros. Y hoy hablaré de los nombres de dichos pintores mexicanos famosos. David Alfaro Siqueiros. Chihuahua, 1898, Cuernavaca, 1974. Pintor mexicano, figura máxima, junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco, del muralismo mexicano. Tributaria de la estética expresionista y la retórica declamatoria que le exigía su radicalismo político, su pintura unó la tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y el expresionismo europeos. En 1914, con apenas 16 años, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar por la revolución, una experiencia que le llevaría a descubrir las masas trabajadoras, los obreros, campesinos, artesanos y los indígenas. Y sobre todo, las enormes tradiciones culturales de nuestro país, particularmente en lo que se refiere a las extraordinarias civilizaciones precolombinas. Siqueiros adaptaba sus composiciones a lo que él llamó la arquitectura dinámica, basada en la construcción de composiciones en perspectiva poliangular. Para ello estudiaba cuidadosamente los posibles recorridos de los futuros espectadores en los lugares que albergarían sus murales y definía así los puntos focales de la composición. Siqueiros llegó a utilizar una cámara de cine para reproducir la visión de un espectador en movimiento y ajustar más eficazmente la composición a esa mirada dinámica. Diego Rivera. Guanajuato, 1886, Ciudad de México, 1957. Muralista mexicano. Los artistas mexicanos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco conforman la triada de los máximos representantes del muralismo mexicano, escuela pictórica que floreció a partir de los años 20 del pasado siglo. Cubismo, expresionismo, con las que los artistas mexicanos tuvieron oportunidad de entrar en contacto directo, y la integración de la ideología revolucionaria en la pintura, que según ellos debía expresar artísticamente los problemas de su tiempo. No menos importante es el hondo arraigo de su arte en las tradiciones autóctonas de México, la del grandioso pasado artístico prehispánico donde la pintura mural fue una práctica constante y la de la estampa popular mexicana en la que brilla el legado de José Guadalupe Posada. A ruptura con la tradición academicista y la asimilación de las corrientes pictóricas de la vanguardia europea, cubismo, expresionismo, con las que los artistas mexicanos tuvieron oportunidad de entrar en contacto directo, y la integración de la ideología revolucionaria en la pintura, que según ellos debía expresar artísticamente los problemas de su tiempo. No menos importante es el hondo arraigo de su arte en las tradiciones autóctonas de México, la del grandioso pasado artístico prehispánico donde la pintura mural fue una práctica constante y la de la estampa popular mexicana en la que brilla el legado de José Guadalupe Posada. Identificado con los ideales revolucionarios de su patria, Rivera volvió desde tierras italianas a México 1922, en un momento en que la revolución parecía consolidada. Junto con David Alfaro Siqueiros se dedicó a estudiar en profundidad las formas primitivas del arte azteca y de la cultura maya, que influirían de manera significativa en su obra posterior. En colaboración con otros destacados artistas mexicanos del momento como el propio Siqueiros y José Clemente Orozco, fundó el Sindicato de Pintores, del que surgiría el movimiento muralista mexicano, de profunda raíz indigenista. Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo. Coyoacán, México, 1907, vid.
1954, pintora mexicana. Aunque se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales, Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. A los 18 años Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar, y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras. En 1929 contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera. 3 años después sufrió un aborto, que afectó en lo más hondo su delicada sensibilidad y le inspiró 2 de sus obras más valoradas: Henry Ford Hospital y Frida y el aborto, cuya compleja simbología se conoce por las explicaciones de la propia pintora. También son muy apreciados sus autorretratos, asimismo de compleja interpretación. Autorretrato con monos o las 2 Fridas. El signo trágico de su existencia, marcada por la lucha contra la enfermedad, había comenzado cuando a los 6 años contrajo una poliomielitis que le dejó importantes secuelas. En 1925 sufrió un grave accidente de tráfico que le fracturó la columna vertebral y la pelvis. A través de la pintura, que empezó a practicar en los largos meses de inmovilidad tras el accidente, Frida Kahlo reflejaría de forma soberbia la colisión entre su ansia de felicidad y la insistente amenaza de su destrucción, a la vez que conjuraba la dualidad irreductible entre los sueños de amor, de hijos y la realidad, dolor e impotencia. Tema que ocupa el grueso de su producción, de carácter fundamentalmente autobiográfico. En una ocasión afirmó: "Me retrato a mí misma, porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco". En poco tiempo Frida desarrolló un vocabulario simbólico propio. Con él acompañaba sus retratos para representar metafóricamente sus experiencias y sus pensamientos. Remedios Varo. Anglés, 1913, México, 1963. Pintora española. Relacionada en sus inicios con los movimientos de vanguardia, su obra se inscribe dentro de un surrealismo muy personal. Entre sus cuadros, caracterizados por una gran profusión de imágenes y una peculiar combinación de poesía y humorismo, destacan Insomnio 1942, 1947, Modelo de traje para vagabundo 1957 y Vampiros vegetarianos 1962. Remedios Varo estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en la que tuvo como profesores a Manuel Benedito y Julio Romero de Torres. En 1930 se casó con su compañero de estudios Gerardo Lizarraga Cibre, y en 1932, después de una estancia en París, pasó a Barcelona y compartió taller con el pintor Esteve Francés, con quien se introdujo en la estética de la vanguardia y se interesó por el surrealismo. Poco conocida, aunque al menos tan interesante como su pintura, es su obra escultórica. Se trata de una colección de piezas elaboradas a partir de huesos, espinas de pescado y toda suerte de restos orgánicos, alambres, cuerdas, etc. Muchas de ellas presentan apariencias de fósil fantástico, esqueleto animal o tótem tribal. Son obras verdaderamente conseguidas y dignas de enriquecer el cuadro de honor de las mejores rarezas de la figuración surrealista española. La carrera artística de Remedios Varo se vio truncada por un fatal paro cardíaco en su etapa de plenitud creativa. Francisco Toledo. Juchitán, Oaxaca, 1940. Polifacético artista mexicano, considerado el más destacado del país,
que ha trabajado con extraordinario colorismo la acuarela, el óleo, el gouache y el fresco, pero también la litografía, el grabado, el diseño de tapices, la cerámica o la escultura en piedra, madera y cera, buscando siempre renovar formas y técnicas. Hombre comprometido con sus orígenes indígenas, es uno de los máximos promotores de la defensa del patrimonio artístico del estado de Oaxaca. Desde muy pequeño Francisco Toledo demostró una especial habilidad para el dibujo, y su padre alentó esa temprana tendencia al ceder a sus colores las paredes de la casa. Su abuelo Benjamín, zapatero del pueblo de Ixtepec, multiplicó su imaginación con salidas campestres en busca de resina vegetal, perladas de relatos populares en los que los seres fantásticos se entremezclaban con todo tipo de animales y personajes legendarios. Los críticos resaltan que el modo obsesivo con que el artista trabaja las texturas y los materiales, tales como la arena o el papel amate, el papel precolombino, hecho con corteza machacada del árbol llamado amatio amate, así como la maestría con la que materializa su creación, consiguen el efecto de que su obra parezca vibrar como si la criatura híbrida de animal y hombre, o el insecto, o la iguana, o cualquiera de sus seres tropicales pugnaran por cobrar vida real. Esa sensación inquietante que percibe el observador de la obra, acaba por meterlo irremisiblemente en la visión, en el realismo fantástico del autor. Promovió también la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca Maco, inaugurado en 1992 y ubicado en la denominada Casa de Cortés, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Museo de los Pintores, así como la restauración del emblemático Monasterio Agustino donde funciona ahora el Centro Cultural Santo Domingo. Con su biblioteca, rescató también las labores de encuadernación y cuidado de los libros. Toledo creó en Etla, cerca de la ciudad de Oaxaca, un taller de papel de materiales orgánicos que da trabajo a la población y rescató parte de una factoría de hilados. En la ciudad, abrió un cine club gratuito, El Pochote, con muros recubiertos con sus bajorrelieves. Potencia el mundo cultural y las posibilidades artísticas de los invidentes con bibliotecas, exposiciones palpables o escuelas de arte y fotografía. Lleva libros a las cárceles. Gracias por ver este video, y espero que les haya gustado. Y niños, estos fueron algunos pintores famosos, que son reconocidos hoy en día.